se nos da la función vectorial r de t, que llamaremos función de valor de vector de posición. Y se nos pide que encontremos los vectores de velocidad y aceleración en t igual a 1, y también la velocidad en t es igual a 1. Entonces, para encontrar los vectores de velocidad y aceleración, primero encontraremos la función con valor del vector de velocidad v de t que es igual a r' de t. Luego evaluaremos esto en t es igual a 1 para encontrar el vector de velocidad en t es igual a 1. Luego encontraremos la función de vector de aceleración valorada a de t que es igual a la derivada de la función valorada por el vector de velocidad o la segunda derivada de la función valorada por el vector de posición. Luego evaluaremos esto en t es igual a 1 para encontrar el vector de aceleración, y luego encontraremos la velocidad determinando que la magnitud en t es igual a 1 determinando la magnitud de v de 1. Porque también veremos esto gráficamente. También determinemos el punto en la curva espacial donde estamos determinando los vectores de velocidad y aceleración. Entonces, el punto en la curva sería el punto terminal de r de 1. Comencemos por determinar r de 1. Entonces, r de 1 sería igual a, tenemos un componente x de negativo 5 veces 1, un componente y de negativo 3 veces 1 cuadrado, y un componente a de 4 veces 1 al cuarto más 3. Entonces, el componente x sería negativo 5, el componente y sería negativo 3, y el componente z sería 4 más 3 o 7. Entonces esto nos dice que estamos determinando los vectores de velocidad y aceleración en el punto de la curva, negativo 5, negativo 3,7. Y una vez que encuentre estos vectores y la velocidad, veremos esto gráficamente. Así que ahora determinaremos la función de vector de velocidad v de t, que es igual a r' de t. Entonces, el componente x sería la derivada de 5t negativos con respecto a t que serían 5 negativos. El componente y sería la derivada de 3t cuadrados negativos, que serían 6t negativos. Y el componente z sería la derivada de 4t al cuarto más 3, que sería 16 toneladas al tercero. Y, por lo tanto, el vector de velocidad en t es igual a 1 sería v de 1. Entonces tendríamos un componente x de 5 negativo, un componente y de negativo 6 veces 1, y un componente a de 16 veces 1 al tercero. Entonces, nuestro vector de velocidad tiene un componente x de 5 negativos, un componente y de 6 negativos y un componente a de 16 negativos. Y ahora determinaremos la función valorada del vector de aceleración a de t, que es igual a la prima de tu r doble prima de t. Y dado que acabamos de encontrar aquí la función valorada del vector de velocidad, tomaremos la derivada de estos tres componentes con respecto a t. Entonces, el componente x sería 0, el componente y sería negativo 6, y el componente z sería 48 toneladas al cuadrado, ya que 3 veces 16 es igual a 48. Y por lo tanto, el vector de aceleración en t es igual a 1 o 1 de 1. Tendría un componente x de 0, un componente y de 6 negativos, y un componente a de 48 un cuadrado. Entonces tenemos componentes 0, negativo 6, 48. Entonces respondemos las dos primeras partes de esta pregunta. Encontramos que el vector de velocidad en t es igual a 1. Encontramos que el vector de aceleración en t es igual a 1. El último paso, se nos pide que encontremos que la velocidad en t es igual a 1, que debería ser la magnitud de v de 1 o la magnitud de nuestro vector de velocidad aquí. Entonces la velocidad en t es igual a 1 igual. Tendríamos la raíz cuadrada de 5 cuadrados negativos, más 6 al cuadrado negativo, más 16 al cuadrado. Y ahora iremos a la calculadora para obtener nuestra aproximación decimal. Entonces secant, x al cuadrado saca la raíz cuadrada. Y luego tenemos 5 paréntesis negativos al cuadrado, más entre paréntesis negativos 6 al cuadrado. Y más 16 al cuadrado.
entonces la velocidad en t es igual a 1 sería aproximadamente 17.8045 unidades por segundo si suponemos que el tiempo t está en segundos. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En morado vemos la gráfica de la curva espacial. Cuando t es igual a 1, este es el punto de la curva. Este vector tangente aquí es nuestro vector de velocidad en t es igual a 1. Y este vector azul claro verde claro aquí es nuestro vector de aceleración a de 1. Espero que hayas encontrado esto útil.